Como cada martes, pasamos a nuestro comentario de actualidad a cargo del inconmovible Osvaldo Villalobos. ¿Cómo le vamos, Osvaldo? Muy buenas noches. Sí me conmuevo, con algunas cosas. Ya. Pero sí me conmuevo. ¿Cómo le va, Mario? Muy buenas noches. Aquí estamos. Muy bien. Y buenas noches a nuestros televidentes de Calama Televisión. Ya pasó la emergencia, ya no estamos con ninguna alerta, la ciudad ha recuperado la normalidad. Los pueblos del interior también, por supuesto, continúan en su proceso. Pero durante estos días de toda la emergencia climática que se vivió en la provincia de Loa, ocurrió un hecho muy importante, pero que pasó quizás de manera desapercibida y no se le ha dado la difusión correspondiente. Por eso que con el equipo de noticias de Calama Televisión nos pareció muy importante hablar de este tema, porque sus efectos no se van a ver en este año 2019, pero sí se van a ver en el 2020 y de ahí hacia adelante. El pasado jueves, el presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó los decretos para enviarlos a la Contraloría General de la República para cumplir con los primeros pasos de la descentralización en el país. Como ustedes saben, el próximo año 2020, junto con las elecciones municipales, va a existir la elección por primera vez de los gobernadores regionales. El punto importante es que los gobernadores regionales deben tener atribuciones para que no sean, como se ha dicho, una figura decorativa o protocolar, sino que tengan real incidencia en las políticas públicas de cada región. El pasado jueves, como le contábamos, el presidente Sebastián Piñera firmó el traspaso de las primeras, en 4 ministerios, 15 atribuciones de este proceso descentralizador, es decir, que estos ministerios, que son Desarrollo Social, Vivienda, la Subdere, van a delegar en la futura autoridad este trabajo y estos planteamientos que van a tener para la región. Esto es muy importante, sin duda, porque, por ejemplo, en el proceso que acabamos de pasar de la emergencia, algunos hicieron el comentario y adherimos que hasta para una emergencia este proceso parece ser centralizado. Se necesita o que venga un ministro, o que venga necesariamente el presidente, o que el intendente pueda estar de verdad in situ en terreno para tomar alguna decisión. Por lo tanto, cualquier avance en la descentralización del país es algo que resulta muy importante. ¿Cuáles son las atribuciones que va a tener el futuro gobernador regional en las elecciones del año 2020? Le vamos a nombrar algunas. Formular política de desarrollo en la región, someter al Consejo Regional sus políticas y estrategias, presentar al Consejo Regional el proyecto de presupuesto para la región, representar, ojo, judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, nombrar y remover a los funcionarios de su confianza. Como ustedes pueden ver, funciones que pudieran parecer netamente administrativas, y lo que se entiende o la gente necesita y el espíritu de la ley es que tengamos un gobernador resolutivo, es decir, de que con su visión, que le va a otorgar por supuesto su propuesta cuando sea candidato, pueda plasmar de verdad esa propuesta por lo que la cual la gente lo eligió. Algo muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos. Recordemos, Estados Unidos son los estados y se da a veces la paradoja muy seguida de que el presidente de la República, en este caso, en este momento como Donald Trump, republicano, tiene muchos gobernadores que son demócratas, y ahí se produce una especie de al principio una pugna de poder, pero después una convivencia que resulta bastante favorable, porque al presidente de la República, por supuesto, le interesa tener, entre comillas que se entienda bien el concepto, contento a los habitantes de una región, pero al gobernador también le interesa lo mismo. Por lo tanto, este antagonismo que pudiera parecer al principio, en el fondo se transforma en un círculo virtuoso y permite que las regiones puedan ir adquiriendo cada vez más poder y más prestancia. La pregunta que usted se debe hacer en su casa es, bueno, ¿y qué pasa con el intendente regional, el actual, y qué pasa con los gobernadores provinciales? Bueno, ellos van a ser reemplazados por una nueva figura que va a aparecer en este nuevo orden que va a tener los gobiernos regionales, que se van a llamar delegados presidenciales. ¿Y cuáles van a ser las funciones de esos delegados presidenciales? Dirigir las tareas del gobierno interior, velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y los bienes, y requerir el auxilio de la fuerza pública en sus territorios. Por lo tanto, podemos
ir esbozando un poco que el cargo de gobernador regional va a ser un administrador regional y el delegado presidencial va a ser que va a continuar con la potestad sobre las policías, el ejército y todos los temas correspondientes al orden interior. Por lo tanto, es muy importante este decreto que firmó el presidente Sebastián Piñera y que pasó a Contraloría para que sus primeros efectos se vean a principios del año 2020. Es decir, que hasta ese tiempo, quien esté ocupando la Intendencia Regional ya va a contar con estas facultades, esperando, por supuesto, a lo que se llega después de la elección. Algunos casos de estas competencias que ya no van a estar en los ministerios y pasan a los gobiernos regionales. Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda se transfieren 5 competencias: materia de orden territorial, planificación urbana, elaboraciones de anteproyectos de planes reguladores intercomunales o regionales. Desde el Ministerio de Transporte, otra de las carteras que transfiere transferencias, se van a individualizar competencias a transferir, como por ejemplo la determinar y priorizar los proyectos del transporte regional. Prohibiciones de circulación en la vía pública con énfasis en la región. En el caso de la Corfo, la Subdere va a transferir las siguientes facultades: la focalización de la temática territorial, los programas de fomento productivo local, el uso de los bienes públicos y regionales, y desde el Ministerio de Desarrollo Social se van a transferir los relativos a determinar la localización territorial e intervención de las políticas del Ministerio. Estas palabras, que pudieran parecer engorrosas, en el fondo le van a dar cuerpo al intendente regional, al nuevo gobernador regional, para que tenga las herramientas de verdad resolutivas y pueda proyectar una región que sea mucho más importante. Esto ocurrió el día jueves y nos parece muy importante que lo conversemos porque, como cuando iniciamos el comentario lo dijimos, no son acciones que se van a ver en el corto plazo, pero sí en las próximas elecciones del 2020 y los que sean electos gobernadores regionales y los que sigan. Delegados presidenciales, gobernadores regionales, aparecen figuras nuevas y cada uno va a querer accionar de acuerdo a lo que entiende que es el espíritu de lo que tiene que hacer. La Contraloría va a seguir siendo quien dirima quién tiene razón y quién está equivocado ante un eventual traslate de roles o papeles. El punto que tocas, Mario, es muy importante y es uno de los principales factores que en estos momentos, aún a estar a un año que sean las elecciones del gobernador regional, están trayendo algún tipo de problemas. Por ejemplo, el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, hace algunas semanas planteó derechamente que él estaba por aplazar la elección de los gobernadores regionales, a lo que el gobierno ha dicho que por ningún motivo que las elecciones van sí o sí el año 2020. ¿Cuál es el punto aquí? Y aquí hay un juicio político que realizar. La ley de los gobernadores regionales se aprobó durante las últimas semanas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, se cumplió con ese compromiso de sacar la ley, pero antes de que la ley entre en vigencia, algunos parlamentarios de distintos sectores han manifestado de que la ley tiene muchos vacíos con respecto a lo que decía Mario, la interpretación de las competencias. ¿Cuándo es el gobernador regional? ¿Cuándo es el delegado presidencial? Por lo tanto, hay una paradoja muy interesante. Están los que quieren que la elección sea el 2020 sí o sí, o otros que dicen, hey, aplacemos un poco la elección, pero estudiemos mejor cuáles van a ser los ámbitos de las competencias de estas futuras autoridades. Por lo tanto, es una bonita discusión también para nuestros televidentes y todos los que puedan opinar. Esperamos un poco y mejoramos la ley, o hacemos sí o sí la elección en el 2020 y nos ajustamos al marco legal que tenemos ahora. Un gran tema que va a dar para mucho debate aquí en adelante. Sin duda, es un tema que va a ocupar las noticias durante este año, porque hay voces en el Congreso, Mario, que están pidiendo un aplazamiento y hay otras que dicen que por ningún motivo. Entendiendo que los que dicen que por ningún motivo aplazar la elección no es que no quieran los gobernadores regionales, sino es que buscan un mejoramiento en el planteamiento de la ley y en el marco regulatorio que va a regir esta nueva autoridad. Con más tiempo se podría lograr mayor claridad. Amigo mío, que tenga una excelente semana y nos vemos el próximo martes. Así es. Que estés muy bien. Buenas noches, don Mario. Le invitamos a una pausa y continuamos revisando más informaciones.